La bandera nacional abrillantada por las glorias de la patria nueva flamea orgulloso en la Feria Ganadera Nacional de 1959. Cientos de ejemplares que simbolizan el progreso alcanzado por la pecuaria y la ganadería gracias al impulso dado a las mismas por el ilustre benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Antes del evento se le dan los toques finales a todos los ejemplares. La ciudad de ganadera, que costó 3,5 millones de pesos, con su letrero lumínico que al encenderse proclama la apertura de la Feria 1959. En el retablo construido al efecto, la piadosa imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, bajo cuya advocación y en su homenaje fue celebrada la Gran Feria Ganadera Nacional de 1959. Llegan los ilustres estadistas generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva, y el honorable señor presidente de la República, generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Molina, para presidir la ceremonia inaugural, acompañados de altas personalidades del mundo oficial, social, militar y diplomático. Cientos de personas asisten a la noche inaugural. La Guardia Presidencial en uniforme de gala rinde los honores de estilo interpretando el himno nacional dominicano. Luego desfila en parada ante los ilustres estadistas mostrando su corrección y marcialidad. A seguidas, Monseñor Salvatore Sino, nuncio de su santidad el Papa, pronuncia unas palabras y bendice la feria ganadera. El secretario de Estado de Agricultura, señor Manuel Berramos, pronuncia el discurso de apertura. Bellas Amazonas, representando las provincias del Distrito Nacional y la feria ganadera, desfilan ante el palco presidencial llenando el ambiente con su gracia y lozanía. Ramfis Rafael Trujillo Ricard, nieto del benefactor de la patria y de la primera dama de la República, en el desfile con vistoso traje de charro. Una caballería de ateros y ganaderos de la región oriental desfila seguidas para rendirle homenaje de pleitesía a los ilustres estadistas dominicanos. El primer teniente Leonidas Radamés Trujillo Martínez de la Aviación Militar Dominicana asiste a la ceremonia. Ahora ven ustedes el desfile de los ejemplares concurrentes a la Gran Feria Nacional de 1959, desfile que se inició con el ganado vacuno. A continuación, los equinos de finas estampas, raza caballar a la altura de las mejores del mundo, y muchos de los cuales son campeones nacionales y de ferias extranjeras, los artistas del circo. Finalizada la ceremonia de la noche inaugural, los ilustres estadistas se retiran. La Virgen de la Altagracia guarda la feria después de su primer día. Se inicia la calificación de ejemplares de razas lecheras y la consiguiente selección de ganadores. Los jueces examinan cuidadosamente el ganado vacuno en el primer día de juzgamiento. Los caballos, la raza equina notablemente mejorada, presenta ejemplares magníficos a la consideración de los jueces. La estampa, el paso, la fortaleza, el cuido, la raza, todo es tomado en cuenta para la clasificación de ejemplares. Juzgamiento de razas de carne. El cebú, de gran rendimiento de carne y que se ha aclimatado estupendamente en el país, siendo una de las favoritas de los ganaderos dominicanos, es motivo de calificación. La enorme cantidad de ejemplares expuestos hizo necesario que los juzgamientos se continuaran por las noches. Un establo exhibe orgulloso los galardones obtenidos en la feria. Algunos campeones vacunos: gran campeón Holstein, gran campeona Holstein, gran campeón Suiza Parda, gran campeón Jersey, gran campeona Suiza Parda, gran campeón Ayrshire, gran campeona Ayrshire, gran campeón Guernsey, gran campeona Guernsey, gran campeón Cebú, gran campeón Aberdeen Angus, gran campeón Charolais, gran campeona Charolais, gran campeón Red Bull, gran campeón Charbray, gran campeón Santa Gertrudis, gran campeona Brangus. Los porcinos de la raza Polanchina, Panchaya, Duro Jersey y otras son exhibidos en número récord en la Feria Ganadera Nacional de 1959. Los jueces van tomando en cuenta las grandes características presentadas por los ejemplares sometidos a concurso. Los ovinos y los caprinos, con sus vistosos pelajes, también atraen la atención de todos. Otro de los ejemplares sometidos a concurso.
He aquí a Ramfis Rafael Trujillo Ricard, nieto del benefactor de la patria, interesado en los ovinos y los caprinos. Las aves gallináceas, presentamos ejemplares de gallinas Leghorn, Rhode Island, criollas, pintadas de Nueva Zelanda, Plymouth Rock, pavos, guineas, gansos. La cunicultura fue expuesta en un pabellón expresamente acondicionado para los magníficos ejemplares de conejos presentados y que ahora ofrecemos a ustedes en estas vistas del pabellón de cunicultura. Exhibiciones de mecánica agraria que completaban el panorama de la feria ganadera con presentaciones de las agencias de las principales industrias de esta clase establecidas en el país: tractores, jeep, bombas de agua, arados, etc. La vera efigie del benefactor de la patria, iluminando con sus 5 estrellas todo el ambiente de la Feria Ganadera Nacional. Como coadyuvantes de las tareas de pecuaria y ganadería, las firmas de automóviles celebraron conjuntamente una exhibición de los últimos modelos llegados al país. En las distintas exhibiciones, los expositores muestran a los visitantes a la Feria Ganadera Nacional de 1959 las ventajas de los vehículos sometidos a exhibición. Las industrias afines a la ganadería, el poderoso impulso dado a la Hacienda Nacional por las estupendas realizaciones del benefactor de la patria, fielmente continuadas por el honorable señor Presidente de la República, han hecho posible el establecimiento de numerosas industrias relacionadas con la pecuaria y la ganadería y de sus productos derivados, carnes, lacticinios, alimentos, abonos, peletería, etcétera, que son exhibidas en un pabellón especial. Presentamos ahora algunos campeones equinos: pura raza inglés, Morgan, belga, Warren Horse, árabe, Standard Bred, Tennessee Walking, criollo de paso fino. Durante el concurso de producción se realiza el ordeño de las razas lecheras para determinar la riqueza láctea y la producción de las mismas. Expertos ordeñadores realizan la operación bajo la vigilancia de los jueces encargados de seleccionar a los ganadores. El espectáculo del circo era ofrecido por disposición del benefactor de la patria en funciones diurnas, completamente gratis para todos los escolares de Ciudad Trujillo. La chiquillería aplaudía entusiasmada las proezas de los volatineros, se entusiasmaba con las destrezas de los animales amaestrados, reía con las gracias de los payasos, detiene en suspenso sus corazoncitos con las arriesgadas acrobacias de los equilibristas y de los trapecistas, así como de las gracias siempre inesperadas de los payasos. Un momento de alta tensión en el espectáculo del circo de la Feria Ganadera Nacional de 1959. En cada cara se refleja la emoción y la alegría. El ambiente de la feria es todo de fiesta. La paz de Trujillo reina protectora y el pueblo dominicano goza de un envidiable clima que nos hace un país privilegiado en este conturbado mundo actual. La trupe de monos que tanta simpatía despertó en la actuación del circo de la Feria Ganadera Nacional de 1959, naturalmente haciendo sus inesperadas monadas. Otro momento de verdadera emoción. Los acróbatas ponen los pelos de punta a todos los asistentes. El simpático niño Ramfis Rafael Trujillo Ricard y doña Angelita Trujillo Martínez, acompañado de su esposo el teniente coronel Luis José de León Esteves, asisten a uno de los shows. Iluminados por poderosos reflectores, los artistas se destacan contra la profundidad del cielo tropical, como suspendidos del firmamento. El arrojo, el valor, la destreza son puestos de manifiesto en las volatinerías, funambulerías, acrobacias, equilibrios, así como el buen humor en las gracias de los payasos y en la pericia de los animales amaestrados. Vida nocturna en la Feria Ganadera Nacional de 1959. Letreros lumínicos por doquier. La Fuente Luminosa, ofreciendo un maravilloso espectáculo. Letreros lumínicos de haciendas y expositores.
miles de luces y letreros que ponen de manifiesto la gran política agraria del benefactor de la patria. Noches de fiesta en la ciudad ganadera, llenas de luz y de atracciones. El restaurante siempre lleno de numerosas personas, ya que atrajo al mismo numeroso público. Día de subasta en la feria. Ejemplares exhibidos son puestos en almoneda y numerosos hacendados acuden a la subasta. Gincana en la feria. El teniente Leonidas Radamés Trujillo Martínez encabeza un grupo de jóvenes jinetes realizando arriesgadas proezas en una vistosa gincana. Se apresan ejemplares reduciéndolos con pericia y fuerza. En la corrida de sortigas, el teniente Trujillo Martínez conquista numerosas cintas. Lo mismo hace demostrando su destreza en el juego de golf a caballo. En el ruedo, en la gincana, todo es movimiento, muestra de la juventud, y la suerte se realizan con gracia y valentía. Noche de clausura. Los ilustres estadistas, el benefactor de la patria y padre de la patria nueva, y el honorable señor presidente de la República llegan al palco de honor para presenciar la ceremonia de clausura de la feria y son saludados por los personajes asistentes esa noche al palco de honor de la Feria Ganadera Nacional de 1959. El ilustre benefactor de la patria y padre de la patria nueva recibe las salutaciones de todos los presentes, al igual que el generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Molina, honorable señor presidente de la República. Después, los ilustres estadistas se dirigen a ocupar sus puestos de honor en el palco de la ciudad ganadera, donde va a ser clausurada la Feria Ganadera Nacional de 1959. El público vitorea a Trujillo y él, con su proverbial gentileza, corresponde saludando desde el antepalco. Miles y miles de personas asisten la noche de clausura al estadio de la ciudad ganadera. La Guardia Presidencial se dispone a rendir los honores correspondientes a los ilustres estadistas dominicanos. El numerosísimo público asistente escucha reverentemente puesto de pies para prorrumpir al final del himno en vivas al glorioso líder de nuestro pueblo, al creador de la patria nueva. La Guardia Presidencial se retira desfilando en parada frente al palco de honor. Los vistosos uniformes ponen una intensa nota de color en la noche. El secretario de Estado de Industria, licenciado J. Turul Ricard, dice el discurso de clausura de la feria, ponderando las realizaciones de Trujillo, continuadas fielmente por el honorable señor presidente de la República, generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Comienza el desfile de los ejemplares ganadores. Encabeza el mismo el ganado vacuno. Es una muestra fehaciente de la riqueza actual de la ganadería nacional dominicana. Los ejemplares, junto con los empleados que les llevan de sus manos, están situados ahora frente al palco presidencial. Sobre una gran mesa están agrupados los numerosísimos premios de objetos de plata para ser distribuidos entre los ganadores. Vienen a recibir sus premios los representantes de la Hacienda Fundación, de la Hacienda María, del Aras Radamés, de la Hacienda Julia, de Rancho Japón. Los campeones equinos, las razas situadas con la representación de cada uno de sus ejemplares frente al palco presidencial. El Instituto Politécnico Loyola, Fundación Generalísimo Trujillo de San Cristóbal, Ciudad Benemérita, ocupa el campo de la feria para rendir homenaje de respeto y cariño al benefactor de la patria y padre de la patria nueva y al honorable señor presidente de la República, generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Corte marcial ha desfilado el total del alumnado en correcta formación, con uniforme de gala, colocándose posteriormente frente al palco presidencial. Un homenaje de viva voz, recitado por cientos de voces y coreado por todo el colegio, es rendido a los ilustres estadistas.
Finalizada su actuación en el programa de clausura de la Feria Ganadera Nacional de 1959, los alumnos del Instituto Politécnico Loyola, Fundación Generalísimo Trujillo, se retiran de la pista. Termina la ceremonia inaugural. El presidente y el benefactor de la patria se retiran de los terrenos donde acaba de celebrarse la Feria Ganadera Nacional de 1959. La ciudad ganadera vuelve a entrar en reposo. Desde su hornacina, la Santísima Virgen de la Altagracia protege al católico pueblo dominicano que la ama y la venera. Flotando bajo un cielo de felices realizaciones, la bandera nacional perpetúa la gloria inmarcesible de Trujillo. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.